Seguimos en Claves Políticas, estamos en Nuevo Siglo TV con el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional. Incorporamos a la mesa a Nicolás Lucchesi de Claves Económicas. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Nelson? Buenas tardes, buenas noches para todos. Y entramos porque tenemos un tema que vincula al Partido Nacional con su historia, con el campo, con el sector agropecuario, el partido donde ha sido más fuerte. Bueno, esto viene de tiempos remotos. Y venimos en un contexto en el que la relación con los dirigentes políticos y el agro a veces aparece con algún cortocircuito por algún tema puntual. Y el tema hoy por hoy es el ISIR, Nelson, ¿verdad? Senador, buenas noches. El impuesto a la concentración de inmuebles rurales ya se votó en diputados y en un contexto que viene muy bien para el agro, a pesar de que la crisis internacional ya ha provocado una baja en los precios y hay cierta preocupación por eso, los dirigentes rurales dicen que hay más ruido interno que externo por particularmente este tema del impuesto. ¿Cómo ve que está conduciendo Mujica el tema del agro? Mal. Yo creo que se equivoca el gobierno cuando pretende llevar adelante simplemente para la tribuna un impuesto de estas características, que puede desalentar la inversión, que va a contrapelo del impuesto a la renta a las personas físicas que aprobaron en su momento, que grava la tenencia de la tierra y que no es cierto que evite la concentración y la extranjerización de la tierra. Y mucho peor es que encima se lo cobren algunos grandes emprendimientos por una ventanilla y se lo devuelvan por la otra, como en el caso de Montes del Plata. Por lo tanto, no vamos a votar ese impuesto. Me parece que además la génesis del mismo fue a 4 o 5 días de que no saliera la anulación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que fue primero una cortina de humo del gobierno para tapar aquel tema del veto indirecto de Semproni, con una discusión sobre gravar la tierra y entonces darle alguna banderita a los sectores más radicales y decir este gobierno de izquierda grava la riqueza y la concentración. Pero además, tú sos un experto en ese tema y yo no voy a decirte cosas que tú sabes de memoria. El mayor proceso de extranjerización de la tierra se dio en el Uruguay en los últimos 6 o 7 años. Y esto no lo puede discutir nadie. Los otros días en la sesión del Senado demostramos que según estudios del Instituto Nacional de Colonización, el 83% de la tierra que se vendió en el 2010 se vendió a extranjeros. Entonces, meter un impuesto que se superpone incluso al impuesto al patrimonio y actúa junto, es cambiar el espíritu de convocatoria del presidente del CONRAD, al cual asistimos tú y yo, y muchos otros, sí, y tú también, donde se dijo desde el gobierno nacional, desde el presidente y vicepresidente de la República, que no se iban a cambiar las reglas. Y aquí se están cambiando las reglas para mal. Hay una interna en el gobierno muy ríspida por este asunto. ¿Cómo ve la posición del ministro de Agricultura, Ganadería, Cultura y Pesca? Absolutamente debilitada, absolutamente debilitada. Que me disculpe el ministro Tabaré Aguirre, pero más debilitada es todavía a la luz de que no quiere ni siquiera concurrir al Parlamento a explicar por qué está en contra y a defender su posición. Si todo el mundo sabe que está en contra en diputados del impuesto... evitó ir, ahora en el Senado habrá que ver. Bueno, pero si al Senado de la República deja de concurrir, yo no sé si no tenemos que hacer o tener algún tipo de acción parlamentaria. ¿De qué tipo, por ejemplo? Pero yo qué sé, de interpelación, de convocatoria a régimen de comisión general. ¿Cómo es posible que un ministro eluda la comparecencia al Senado de la República simplemente porque no quiere dejar en la versión taquigráfica su posición contraria a un impuesto que el gobierno, en contra incluso de su equipo económico, quiere llevar adelante de cualquier manera? Es un contrasentido, es algo ilógico. Si yo no estoy de acuerdo con un impuesto que grava nada menos que las competencias inherentes a mi cartera, me tengo que ir. Y no hay nada más contradictorio al pensamiento del ministro de Ganadería que este impuesto que
se va a aprobar o se aprobaría en el Senado de la República. Ahora, usted ha tenido en esta entrevista con Nelson, con Martín más temprano, en los bloques anteriores, una apuesta a una visión constructiva del proceso político. ¿Tabaré Aguirre en el Ministerio de Ganadería aporta o no aporta a esa construcción? Pero yo creo que aporta, pero ¿cómo voy a negarle al ministro que aporte? Pero este hecho es un mojón tan importante, tan trascendente, que le impide totalmente su permanencia. A mi juicio, que haga lo que quiera, yo no estoy pidiendo la renuncia del ministro de Ganadería, pero es como si en este ciclo de claves políticas le digan a Nelson Fernández, mire, a tal o cual dirigente no lo entreviste. ¿Qué hace el señor? Acepta no entrevistar a tal o cual dirigente político, con lo cual contraría su filosofía de libertad de prensa, o directamente se va de claves políticas. Entonces, esto es lo mismo. ¿Cómo va a permanecer o cómo puede estar desatisfecho un ministro al frente de una cartera donde se va a poner un impuesto que no recauda nada, que va en contra de elementales principios económicos? Había intendentes, es equivocado, incluso de Alianza Nacional, que veían bien la propuesta porque, implicaba más recursos justamente a partir de la aplicación del impuesto. Pero lo que pasa es que las intendencias a veces le dicen, te damos más recursos y pero no hay una tentación. No se puede confundir aserrín con pan rallado. Son dos cosas diferentes. Está muy bien que los gobiernos departamentales deban recibir recursos económicos, pero no atados a un mal impuesto, a un pésimo impuesto, a un errado impuesto desde el punto de vista de filosofía tributaria, de política económica y hasta jurídicamente. Entonces, sí a los recursos de las intendencias, que tienen razón en reclamarlos y en recibirlos, porque la infraestructura vial nacional es un desastre y la departamental amenaza también a colapsar, no por falta de dedicación de los intendentes, sino por falta de recursos económicos como para poder atender esa caminería rural donde encima se le quiere sacar el 1% a los semovientes. Usted sabe muy bien, mucho más justo que este impuesto a la concentración de los inmuebles rurales. De los inmuebles rurales, sería el 1% a todo. Eso puede ser una propuesta alternativa de Alianza Nacional. Me refiero, en la educación, su sector ha hecho propuestas que están en el centro de la discusión política. En el caso de lo que puede ser el financiamiento de la infraestructura, ¿Alianza va a establecer una propuesta alternativa, por ejemplo, al ICIR? Podría ser una propuesta alternativa, pero me parece que el gobierno está en las gateras, está corriendo, vio como esos equinos que corren con las anteojeras, mirando solamente ese impuesto, y me parece que está pelada la chaucha. Con toda franqueza, es mi percepción. Sobre el resto, lo van a aprobar de cualquier manera. Van a cumplir con su arenga pública de decir, estamos grabando a los más ricos. Pero por favor, la mayor concentración de tierra, repito, se generó, y tú lo sabés, en los últimos 6, 7 años. Senador, sobre el resto... Y la extranjerización mayor también se dio en los últimos 6, 7 años. Y además, el absurdo más grande es el que paga, concentra. El que paga extranjeriza. Yo si tengo plata para pagar el impuesto, puedo tener carta libre para extranjerizar y para concentrar tierra. Me parece que es una chambonada. ¿Eso a usted no le gusta? ¿Cómo? ¿No le gusta? No me gusta ni la concentración ni la extranjerización, pero tampoco me gusta este impuesto que nos sirve para evitarla. Sobre el resto del sector agropecuario, ¿cómo está viendo en líneas generales en las recorridas que hace o cuando Yo creo que con mucha preocupación. El señor es experto, mucho más que yo, conoce mucho más que yo del tema, pero yo miraba los otros días algunas gráficas, tenemos una desaceleración en el crecimiento del sector agropecuario, en la incidencia del producto, en los precios de los derivados de las materias primas, un alza de los costos.
Y yo creo que hay una realidad que tú la habrás analizado y que ustedes también, que son especialistas, periodistas altamente informados. Si quienes nos compran están en crisis, o van a comprar menos o van a comprar a menos valor. Entonces, más temprano que tarde vamos a recibir esos coletazos de un sector agropecuario que no está incidiendo tanto en el Producto Bruto del país. Y donde el sector ganadero, si hablamos de subsector, bueno, ha menguado de manera importante. Cuando viene el sacudón, el dólar empieza a subir un poquito, eso ayuda, ¿no? Bueno, eso ayuda porque estábamos teniendo un atraso cambiario significativo. Entonces usted tiene por un lado crecimiento de los costos en dólares y por otro lado el producto que vende no crece. Puede compensar, pero no bajó la soja, no bajó el trigo, no bajó el girasol, no bajaron los cereales hoy en el mundo. ¿Es así? Entonces, yo creo que eso lo va a sufrir el sector, lo va a sufrir el país. Y estos mensajes que comienzan con un impuesto que grava la tierra y que si cree los grandes ojeros que arriendan que no lo van a sufrir, realmente me parece que se equivocan, porque eso se va a trasladar a los precios de los arriendos. O alguien cree que ese impuesto lo va a pagar el propietario de la tierra. En los próximos contratos lo van a trasladar, te haces cargo tú. Por ende, se va a encarecer el precio del arrendamiento de las tierras. Esto me parece que lo sabe Perogrullo. Lo sabe el que inventó el agujero del mate. Senador Jorge Larrañaga, líder de la Alianza Nacional, muchas gracias, ha sido un gusto como siempre y muchas gracias por aceptar la invitación y compartir todo Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme invitado a este programa. Felicitaciones porque además es de los pocos programas en claves políticas que bueno, lleva o pretende llevar información a los hogares de todos los uruguayos. Muchas gracias y mañana vamos a estar en Claves Económicas con Nicolás Lucís, con los representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Uruguay. Efectivamente, con todo el trabajo más de la producción de Claves Económicas, que recogimos lo sustancial del planteo, ¿verdad?, del equipo económico en el foro de ACDE, y vamos a intercambiar entonces esos temas también. Muy bien, mañana entonces con Claves Económicas. Nosotros volvemos dentro de 7 días con más Claves Políticas aquí en Nuevo Siglo TV. Muchas gracias por su atención. Hasta entonces.